va a quedar pública la presentación, pueden compartirla. Eso es lo primero que debe hacer cualquier gestor de conocimiento, cualquier gestor de información, es licenciar la información que produce. Eso lo vamos a ver un poco en la sesión de la tarde. Podemos copiar, distribuir, comunicar públicamente esta obra, hacer obras derivadas, o sea, sacar un pedazo para hacer mi presentación, para hacer gestión del conocimiento, y debo hacer el reconocimiento propio de la licencia como tal. ¿Listo? Vamos a comenzar por preguntarnos qué es la gestión del conocimiento. Entonces yo, digamos que les remito un poco la pregunta a ustedes sobre qué idea tienen sobre gestión del conocimiento. Por favor, no todos al tiempo. Yo sé que en el comienzo de la charla cogerlo así a quemarlo es un poco complicado, pero igual en el transcurso de la charla pues vamos a hacer una actividad en la que vamos a participar todos. Entonces les agradecería cualquier idea que se les venga a la cabeza con respecto a lo que es gestión del conocimiento. Por ejemplo, en las organizaciones es como transmitir los conocimientos para desempeñar X, Y, Z cargo o función. Correcto. Transferirlo a los colaboradores o a los que lo van a reemplazar, etc. Correcto, sí. Intercambio de saberes en general. Correcto. ¿Qué más? Como buscar herramientas para aprender más. Correcto. Listo, entonces, como pueden ver, hay un elemento, digamos que común en la definición que percibimos, porque no hemos digamos que aterrizado, porque acabamos de arrancar la presentación, y es que hay un proceso en el que hay personas. Estas personas interactúan para hacer cosas, para buscar información, para transferir información, para buscar mejores herramientas, para disminuir curvas de aprendizaje en procesos de aprendizaje, como lo decía, ¿cómo es su nombre? Cristian. Tranquilos, vamos a ir parte por parte. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Todo lo que dijeron es correcto. Pero digamos que hay unos elementos que son muy importantes de ver. Y es que Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, nos hablaba de que todo es relativo y que no había, digamos que, condicionales, ¿verdad? Entonces, en la gestión del conocimiento, y para definir la gestión del conocimiento depende. ¿Depende de qué? Depende de la óptica con la que miremos qué es gestión del conocimiento. Depende del instrumento óptico que utilice para verlo. Yo puedo utilizar un microscopio, puedo utilizar un telescopio, unas gafas, cámaras, binoculares, etcétera, etcétera. Y con cada uno voy a poder entender diferentes elementos de la gestión del conocimiento como tal. ¿Listo? Depende del hemisferio del cerebro que utilice para entender la gestión del conocimiento. Si me voy por el lado de la tecnología, las matemáticas, el análisis de datos, entonces voy a entender la gestión del conocimiento como una cosa, o si me voy por el lado de la transferencia de conocimiento, del pegamento de la gente, del coaching, de la gestión del aprendizaje como tal, pues voy a entender otras cosas completamente diferentes. ¿Listo? Pero vamos a detenernos porque vamos muy rápido. Y vamos muy rápido porque vamos a volver a empezar. Vamos a empezar a hablar sobre la gestión del conocimiento, pero vamos a desagregar el asunto. Vamos a hablar primero de qué es gestión. La gestión es disponer diferentes elementos dentro de una organización, dentro de una universidad, dentro de una familia incluso. Se puede hacer gestión del conocimiento, alinearla con unos procesos y con unas tecnologías. Esta alineación, digamos que tiene por objetivo justamente armonizar la transferencia de conocimiento. ¿Listo? Entonces, la gestión es articular, engranar y alinear una serie de elementos en las organizaciones. Es articular, es digamos que concentrar, convocar a una actividad, a una visión, digamos que unificada a los actores de las organizaciones. Hasta ahí claro que es gestión, ¿no? Es disponer una serie de elementos con un fin específico. Pero ¿qué es conocimiento? ¿Listo? Conocimiento es, si bien es cierto, son hechos, datos,
comprensión teórica o práctica de información. Es, digamos que el reflejo de la experiencia práctica del ser humano. Desde lo sensitivo, yo aprendo que el calor me puede quemar porque hay unas neuronas que están en todo mi cuerpo y que me avisan que hay algo que puede estar dañando mi cuerpo, ¿cierto? Esa experiencia, esa primera aproximación hacia la experiencia como tal, es, digamos que el primer elemento de la gestión del conocimiento. ¿Listo? Son metadatos, son información, datos, hechos, práctica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a definirlo para esta charla como un cóctel. Es un cóctel, y digamos que un cóctel es agradable, es chévere para quien lo degusta. Es un cóctel lleno de ingredientes, de licores, de frutas y de jugos que son, digamos que, estimulantes para esa parte, digamos que sensitiva de los seres humanos. ¿Listo? Tiene, digamos que, 2 onzas de ADN. Tiene yo creo que diría que una pista importantísima de aprendizaje. Todos los seres humanos, digamos que venimos con una información genética. Esa información genética, digamos que en algún momento de nuestras vidas se ve reflejada en nuestras, digamos que, competencias o nuestra disposición, nuestras habilidades para desarrollar diferentes cosas. Y si le sumamos el aprendizaje, pues vamos a tener una cosa chévere. Si le involucramos el elemento de la familia como primera aproximación a la enseñanza y al aprendizaje, pues tenemos otros elementos interesantes. El pequeño de la foto soy yo. Nuestra primera aproximación al trabajo comunitario, al trabajo con comunes, con pares, son, digamos que, uno de los elementos más importantes del conocimiento y del aprendizaje. No hay conocimiento si no hay aprendizaje. ¿Listo? Hay un Big Bang dentro del cerebro cuando hay el descubrimiento de una nueva cosa. Uno se sorprende permanentemente viendo a los niños, digamos que su proceso de aprendizaje. Uno dice, uy, pero ¿en qué momento aprendió a decir esto? ¿En qué momento aprendió a montar en bicicleta? ¿En qué momento? Eso, digamos que ese proceso de aprendizaje de los individuos, de los seres humanos, ocurre en el cerebro gracias a esos elementos anteriores que habíamos visto, gracias a una buena nutrición que hace que las neuronas se conecten y que los axones, las dendritas y todos los péptidos y químicos que tiene la química neuronal se vean reflejados en mejores capacidades y posibilidades de aprendizaje. Esto funciona para niños, como lo acaba de escribir, o funciona para adultos, y para adultos mayores y para cualquier individuo, incluso para animales. ¿Listo? Porque la inteligencia no es solamente humana, afortunadamente. ¿Listo? Entonces ahora sí respondamos. Ya vimos qué es gestión, ya vimos qué es conocimiento. ¿Qué es gestión del conocimiento? ¿Listo? Vamos a empezar a resolver esa inquietud desde lo que no es gestión del conocimiento. ¿Listo? No es gestión del conocimiento la gestión documental. Muchas empresas en el mundo hablan de gestión de documentos como gestión del conocimiento. Error. No es correcto. No es correcto porque la gestión de los documentos es solamente un elemento de la gestión del conocimiento, que es del conocimiento explícito. El conocimiento explícito, como lo describen algunos teóricos japoneses, ya digamos que de los que iniciaron el proceso de definir la gestión del conocimiento, Nonaka y Takeuchi, hablan de conocimiento tácito y de conocimiento explícito. El conocimiento tácito es el conocimiento humano, difícil de expresar porque es basado en la experiencia, basado en la cultura de cada uno de los individuos, basado en la intuición. O sea, ¿cómo tomas una decisión? Basado en una serie de aprendizajes previos. ¿Cómo lo hace, digamos que, cuando ya hay una documentación sobre cómo tomar la decisión? Entonces, leo el manual, ese documento es conocimiento explícito.
Es decir, cuando está tangibilizado el conocimiento en un manual, en un instructivo, en una instrucción, en una obra literaria incluso. Ese conocimiento es explícito cuando ya es tangible, cuando lo puedo, digamos que reproducir más sencillamente. Ese conocimiento tácito que es cómo hueles la oportunidad, cómo decides cuándo arriesgar y cuándo no, porque es basado en una experiencia, es más difícil digamos, de transmitir. Y ahí digamos que voy a estar muy conectado con la idea que dio Cristian. Esto digamos que ocurre en empresas y ocurre en universidades. A mí me interesa bastante que hablemos un poco de cómo la universidad, teniendo docentes, investigación, estudiantes que producen permanentemente documentos, no tienen engranada una estrategia de gestión del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los docentes producen por allá, hay un repositorio institucional que está desarticulado porque no hay una estrategia para hacer que eso sea digamos que un constante modelo de transferencia de conocimiento. A mí me encanta estar hoy en el laboratorio, porque uno cuando iba al colegio siempre le decían el laboratorio, entonces uno pensaba que iba a ir a hacer experimentos, que iba a aprender cosas nuevas con la experiencia. Entonces, digamos que tener laboratorios dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, hacer laboratorios para resolver problemas familiares es un instrumento, digamos, de gestión del conocimiento muy interesante para las organizaciones. ¿Listo? Entonces, los documentos son lo tangible, lo que ya está hecho material. ¿Listo? El e-learning tampoco es gestión del conocimiento, es solo un componente de la gestión del conocimiento. Porque muchas, digamos que universidades dicen que tienen gestión del conocimiento o que manejan gestión del conocimiento porque tienen cursos virtuales, y eso no es correcto. Cursos virtuales solamente es un pequeño elemento, igual que la gestión documental. Minería de datos, que está de moda, el Big Data y todo ese tipo de cosas, que es el análisis matemático, estadístico de la información en bases de datos, tampoco es gestión del conocimiento. A pesar de que se parezca en su, digamos, en el Business Intelligence, se hable de gestión del conocimiento por su proximidad con la toma de decisiones automatizada, con la inteligencia artificial, no es gestión del conocimiento. Todas esas cosas no son gestión del conocimiento. El coaching tampoco es gestión del conocimiento. El coaching es digamos, sesiones de trabajo experiencial, donde la gente va y charla y hay un experto que viene y habla. Eso no es gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque hace falta engranarlo con el Big Data, con el Business Intelligence, con la gestión documental. Todo debe estar engranado. Ese es el cóctel que vamos a crear el día de hoy. Esos son los cócteles que vamos a crear el día de hoy, desde la experiencia que cada uno trae. ¿Listo? También hay que consultar la gran biblioteca de los componentes de la gestión del conocimiento en las organizaciones. Hay un componente epistemológico, semántico, semiótico, algo de historiografía, lingüística, archivística, bibliotecología, ciencias de la información. No puse grande porque vengo de esa línea. Sin embargo, desde todas las áreas del conocimiento se puede aportar a un proceso de gestión del conocimiento. Yo creo que con el ejemplo que daba Carlos Andrés sobre el hardware libre y el software libre, o sea, esos son, digamos que, ejemplos de cómo se puede articular la producción de conocimiento colectivo en las organizaciones. ¿Listo? Pedagogía, obviamente, si voy a transferir el conocimiento, no voy a utilizar la regla sino que voy a utilizar las mejores metodologías para que sea menor el esfuerzo que tengan que hacer los individuos para recibir el conocimiento. Comunicación organizacional. En mi opinión, ese es el elemento más importante de todo el proceso. Comunicación. ¿Cómo transmito el conocimiento? ¿Cómo hago que la gente haga caso a lo que quiere el gerente? ¿Cómo cómo se modelan unas buenas reglas de trabajo dentro de la casa para que
se cumpla con esas buenas prácticas, ¿cierto? Ese componente de comunicación organizacional es la piedra filosofal, digamos, del proceso. Si yo no comunico bien lo que quiero, no voy a obtener lo que quiero. Si yo no comunico bien el proceso que se va a llevar a cabo, entonces la gente le genera incertidumbre, le genera, digamos que, desconfianza, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces la comunicación es el elemento, en mi opinión, aquí lo puse grande, se dice la información, pero en realidad la comunicación es una psicología organizacional. ¿Cómo hacemos para disminuir la resistencia al cambio? ¿Cómo hacemos para que los individuos y las comunidades que se generan al interior de las organizaciones no sean resistentes al cambio, sino que sean flexibles y se pueda, digamos que, lograr algo de innovación a través de estos procesos? Tecnologías de información son las herramientas sobre las cuales vamos a utilizar nuestro proceso de gestión. Es a través de tecnologías de información que podemos hacer el análisis más rápido de los datos que capturamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos saber cuáles son las mejores metodologías porque hay más likes, hay más me gusta en cierto tipo de contenidos. Ese tipo de cosas se analizan desde las tecnologías de información, obviamente desde el análisis matemático, que ya es conocimiento aplicado al cuento. ¿Listo? Internet, es que eso debe ser abierto. Debe ser abierto para que se pueda contar con la influencia no solo de los individuos que conforman la comunidad de práctica, la comunidad familiar, sino que también sea abierto para recibir mejores prácticas por parte de expertos o de gente que simplemente tiene otra visión diferente, y eso, digamos, que permite blindar de alguna manera el concepto que se está queriendo, lo de los derechos de autor. En el tema organizacional, la gestión del conocimiento organizacional, es importante, mediante un proceso de comunicación y de psicología organizacional, digamos que capacitar a los funcionarios y a los colaboradores, a los trabajadores, cuál va a ser la propiedad intelectual de lo que se produce, de lo que se tangibiliza. Un video, una fotografía, una mejor práctica, un artículo, cualquier tipo de comunicación ya tangible, obviamente, requiere, digamos, que todo el rigor en el tema de licenciamiento de los contenidos que se producen. Administración de negocios, para hacer que eso tenga algún tipo de retorno de la inversión, que haya un manejo, digamos, que con una visión, digamos, que de mejora de las condiciones de los individuos, y ingeniería de procesos. Entonces vamos a ir un poco aproximándonos a cada una para seguir, digamos, que para preparar nuestro cóctel. Ya vimos los elementos, ya vimos los ingredientes, pero para esos ingredientes necesitamos unas herramientas, unos instrumentos que nos van a ayudar a preparar nuestro cóctel. Y me remito nuevamente a estos astros que hay que alinear. Primero, la gente. En las organizaciones las personas son lo más importante, el activo más importante. Si no hay gente, no hay quien haga cosas, no hay quien piense en cómo mejorar cosas. Si no hay una estructura de procesos que pueda permitir la estandarización y podernos hablar en un mismo idioma en todas las, digamos, a nivel global, y ese tema de los estándares de ISO y toda esa cosa, lo que buscan es estandarizar, que podamos hablar en el mismo idioma, como hablar inglés o español. ¿Listo? Como que en programación se habla de un SQL, que es un lenguaje estructurado, en procesos, digamos, hacer las cosas siempre de la misma manera. No queriendo decir que no se puede innovar, pero para innovar hay que hacer las cosas de manera organizada. Y por último, la tecnología, que es sobre la cual vamos a soportar los procesos de gestión del conocimiento. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestros ingredientes y nuestros instrumentos para poder hacer
nuestro cóctel. Vuelvo y retomo. La gente es lo más importante de las organizaciones. La gente es quien gestiona el conocimiento, la gente es la que transmite el conocimiento, la que lo documenta, la que cuenta su experiencia. Esa es la sociedad de la información. Pero digamos que vamos a hacer una evolución en la sociedad de la información. Hay unos personajes de este estilo. Esta presentación está en nuestro slideshare, en el slideshare de Radar, ya vamos a ver la referencia. Hablamos del trabajador del conocimiento. En la sociedad de la información hablamos del trabajador de la información y tenía más o menos este perfil. Tenía una ubicación fija, tenía unas funciones limitadas, estaba dentro de las cuatro paredes, estaba dentro de la oficina, siempre estaba parado en el escritorio usando el correo electrónico y digamos que herramientas tradicionales o convencionales de comunicación. La cartelera, ahí con los chinches, esa que nadie lee, esa misma. Él usa ese tipo de mecanismos de comunicación. A menos que uno le ponga cascarillas y ponga cosas delicadas como que hay que quedarse un día más y que no se queda. Entonces, no se dio cuenta es que hay diferentes maneras y uno evalúa qué medio de comunicación utilizar en el proceso de diagnóstico. ¿Listo? Es el guardián de la información. Cuando estabas hace algún tiempo haciendo la traducción de esta presentación, al buscar custodian of information, digamos que encontraba el conserje de la información. Esa fue la más pintoresca de todas las traducciones posibles. El conserje es el que vele porque esté bien, el guardián, el que custodia, o sea, el que hace que la gente no pase de ahí porque no debe tener acceso a, y digamos que tiene el conocimiento como proceso. O sea, usted no se sale de lo que está haciendo, usted no se sale de lo que su proceso en temas de calidad le obliga. ¿Listo? Y digamos que usa formas rígidas de estructuración de información para organizar la información. Esa era la época en la que los sistemas de información entraban en hilo. Entonces, todo estaba sistematizado, más no automatizado. Entonces, se crearon bases de datos para todo, más o menos años 60, años 80 en Colombia, 90. Pero resulta que eso evolucionó y ahora Internet trajo consigo una cantidad de cosas que transformaron la sociedad. Ahora hablamos de sociedad del conocimiento. Esa sociedad del conocimiento nos trae un perfil del trabajador del conocimiento diferente. No quiere decir que, digamos que la persona anterior no tenga la posibilidad de ser un trabajador del conocimiento 2.0. ¿Listo? Esas personas 2.0, los trabajadores del conocimiento de la organización, están en toda la organización. Se las saben todas. ¿Listo? O están metidos en todos por alguna parte. Porque en alguna parte está involucrado su conocimiento dentro de la mejora de la organización. Conocimientos generales, pero con bases sólidas, no conocimientos, digamos que son más horizontales que verticales, si lo dibujáramos. ¿Listo? No limitadas a un solo lugar, pueden rotar dentro de la empresa. Parte de las estrategias de gestión del conocimiento organizacional es rotar a las personas dentro de los cargos para que sepan lo bueno que es estar allá, y lo bueno que es atender al público y lo bueno que es la auxiliar contable. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas generan transformación de la cultura de las organizaciones. Entonces se dice, no, hay que valorar mejor el trabajo de esta persona porque eso no es fácil. Vaya, atienda el teléfono, radique, de acceso a la puerta de carnet para el registro y vea que no es fácil. Así no, digamos que diga que es una actividad operativa. Es una actividad operativa, pero es de altísimo estrés. Entonces uno empieza a valorar de alguna manera mejor las capacidades de los compañeros de trabajo. ¿Listo? No están limitados a un solo lugar, se conecta con colegas, compañeros y clientes donde sea. Entiende cómo se hacen las cosas aquí, hace caso, eso es importantísimo. Es decir, no es resistente al cambio. Si se cambian las cosas no quiere decir que
son más cosas, yo me quiero pensionar. No. Es flexibilidad. Uy, qué bien, vamos a aprender una nueva cosa. Es una oportunidad para hacer algo diferente. ¿Listo? Usa muchas herramientas. Hace infografías, digamos que busca mecanismos para comunicar y transferir el conocimiento o la información de una manera diferente. No tiene edad particular, eso es supremamente importante. La edad no es una restricción en este caso. Hay, digamos que individuos que por su experiencia son más valiosos en las organizaciones que las personas nuevas recién formadas. La experiencia, como les decía al comienzo, es ese olfato, esa visión para tomar una decisión. Esa no se improvisa, esa no viene incluida con la tarjeta profesional o con el cartón universitario. Es el ejercicio de repetición de actividades. Sin embargo, hay otras competencias que deben mejorar los individuos. ¿Bien? Ok. Si quieren interrumpir, estamos dialogando. ¿Listo? Está bien informado, es interesado, comprometido y contribuye permanentemente dentro de los procesos de la organización. Comparte y distribuye información libremente. Obviamente, no hay que violar, sin violar los niveles de acceso a la información, quién debe tener acceso a cierta documentación y quién no. Es coherente conservando lo que estamos tratando es de horizontalizar la organización sin perder obviamente la perspectiva de que si hay una situación crítica dentro de una organización, pues debe estar, digamos que, orientada hacia las personas con mayor experiencia. Epistemología, que era el primer librito que veíamos en nuestra biblioteca de los componentes de la gestión del conocimiento. Los caminos para llegar al conocimiento, esa es la epistemología. Hay que buscar los caminos más adecuados para que nuestros compañeros, para que los individuos de las organizaciones lleguen más fácilmente al conocimiento. Hay que, digamos que, hacer que sea más sencillo el aprendizaje. Semiótica, semántica, lingüística, hermenéutica, signos y símbolos. ¿Por qué las tarjetas de Mocus, cuando se hizo, digamos que la campaña hace no sé cuántos años ya de cultura ciudadana para descalificar a quien infringía las normas de tránsito funcionó? Símbolos, signos y un significado supremamente importante, y es a lo que debe tender las organizaciones, hablar de significados. El significado de que la información esté segura, el significado de que se ahorren los recursos naturales y los recursos de la organización, el significado que tiene cada una de nuestras actuaciones como individuos dentro de la organización. O sea, tenemos que llenar esto de signos y de símbolos, así no sean un manual, sino que es una señal que te dice apaga el computador, adiós. Cosas como esas. ¿Listo? El proceso de comunicación, emisor, receptor, mensaje, canal, es importante definir cómo vamos a expresar lo que queremos. Entonces, que se va a iniciar un proyecto de gestión de calidad, tengo que definir cómo lo voy a transmitir, cómo me va a hacer menos costoso el proceso, costoso en el esfuerzo de la gente. Ay, es que yo no entiendo. Ese tipo de cosas las puedo definir si le explico a alguien con un video, por ejemplo, qué es lo que se quiere hacer. O sea, no estamos hablando de hacer manuales, sino de hacer cosas que sean útiles, que sean adecuadas para la gestión de la información. El mensaje es la información. El mensaje es el tangible o intangible que se genera entre las organizaciones. Entender el receptor, quién es mi audiencia, quién escucha, para saber cómo le voy a dar el mensaje, por qué canal, si utilizo la cartelerita esa donde colocan el afiche, la caja de compensación, o utilizo un medio, digamos, diferente como un memorando. Si así funciona, o sea, si la organización funciona con memorando, pues manden un memorando. Use el mecanismo que sea más efectivo. Claro, innove. Si puede hacer un video y eso resulta una mejor experiencia para la gente, hágalo. Porque el video, usted lo coge, lo repite y lo oye y lo ve, y se ríe, jaja, y digamos que mejora la experiencia del usuario.
La gestión de documentos. Cuando ya hemos transformado la mente, cuando ya hemos, digamos que iniciado nuestro proceso de documentar, tenemos que gestionar lo que documentamos. Tenemos que organizarlo, clasificarlo, toda la parte, digamos que archivística del cuento. Hay que buscar información de afuera para conocer qué es lo que nos puede mejorar nuestras prácticas. Entonces hay que ir a bases de datos, hay que ir a la biblioteca, conocer cómo lo hacían, cómo lo están haciendo y quiénes son los que están dando la última palabra en lo que estamos investigando. Entonces, si estamos diciendo que somos una fábrica de escobas, entonces vamos a buscar cuál es la mejor máquina, cuál es la patente que están utilizando. Ese tipo de información externa es supremamente útil para mejorar el negocio. Entonces también es importante gestionar información externa para influenciar el negocio propio, hacer gestión del conocimiento desde afuera. ¿Listo? Hacer sesiones de trabajo y hablar con la gente. A veces hay unas cadenas de correo donde no, yo le envié eso por no sé dónde, yo se lo dejé en un sistema y una llamada y se resuelve el problema. Un problema de comunicación. Por eso les decía que todo esto en comunicación es, digamos que lo más importante. Las tecnologías de información, hay que entender cómo se van a almacenar, cómo se van a respaldar, cómo se le va a garantizar continuidad al proceso de gestión del conocimiento. Porque si es un proceso que, digamos, en el que se inicia y se termina, pues digamos que es como la gestión de calidad, uno nunca está en calidad, uno está en proceso de calidad. Entonces, nosotros podemos implementar dentro de nuestras organizaciones sistemas de gestión del conocimiento, así como implementamos sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión del medio ambiente, sistemas de gestión de salud ocupacional y riesgo laboral. ¿Listo? Entonces, ahora el problema es que este es más complejo porque el conocimiento está circulante en toda la organización. ¿Listo? Internet. Digamos que es dos slides de una presentación que hizo Tiscar Lara, que es una docente de una universidad española, que habla sobre Internet que se escribe con C. Entonces Internet se escribe con C porque hay una cantidad de conocimiento, de comunidades, de cultura, de ciencia, de ciudad, de ciudadanía. Hay la posibilidad de construir, crear, colaborar, cooperar, contribuir. Hay comunidades, hay ciudadanía, hay que comunicarse, hay que conversar, hay que conectar. Hay una cantidad de elementos, confianza obviamente. Hay muchos individuos que han, conocido otras personas, incluso se han casado con personas que conocieron por internet. Hay compromiso, hay campaña de cuerpo, etc. Que hay gente detrás. Hay que compartir, hay que ser copyleft para que circule, para que se haga visible lo que producimos. Creative Commons, que es la licencia con la que compartí la presentación el día de hoy. Hay códigos que debe haber buenas prácticas, buenas conductas, y hay canales de comunicación. Este está en gris porque tiene que haber control. No todo es libre, ni todos somos buenos, sino que hay malos y hay que tener un control, obviamente, de lo comercial, que nos están ofreciendo, nos están vendiendo verdades, mentiras. Ahí debe haber censura con respecto o más que censura, debe haber control sobre los contenidos, sobre las audiencias, sobre ciertos contenidos, calidad y crítico. Entonces, estos dos slides, digamos que resumen el concepto de por qué el sistema de gestión del conocimiento, digamos que debe estar abierto en internet. Aquí vemos una cosa que llamaban los españoles la chuleta de las redes sociales. Es un gran listado de redes sociales con unos diferentes indicadores. Entonces tenemos acá diferentes redes y hablamos sobre la reputación digital, sobre la comunicación corporativa, sobre la comunicación de productos, eventos, visibilidad, prevención de crisis, atención al cliente, gestión del conocimiento, comunicación interna, etc. ¿Listo? Entonces, cuando la vean más en detalle, pues digamos que va a ser más interesante el ejercicio. El objetivo es que entendamos que lo 2.0 permite que absorbamos y que compartamos mayor cantidad de información tangible, o sea, explícito, del conocimiento explícito,
Podemos compartir más fácilmente un artículo, una fotografía, un video que es basado en la experiencia y digamos que eso nos puede ayudar a mejorar el negocio desde cualquiera de estos elementos. ¿Listo? La propiedad intelectual, que era el elemento del que les hablaba inicialmente. A los funcionarios hay que capacitarlos sobre de quién es lo que están produciendo, sobre cuáles son los beneficios de compartir, cuáles son los beneficios de abrir, digamos que los contenidos. En ese momento el Estado está en ese ejercicio, en el ejercicio de abrir sus datos, porque datos es lo que tienen las entidades públicas en este momento, porque ya pasaron por la época de la sociedad de la información donde todo se capturaba en bases de datos, donde digamos que se licenciaba con copyright contenidos que deberían ser comuníquese, ejecútese, cúmplase, pero estaban con copyright. ¿Y cómo quieren que se comuniquen, se publiquen, se transfieran y se entiendan además si no se abren, si no se liberan porque están con copyright? Entonces es importante que entendamos las diferentes posibilidades de licenciamiento de los contenidos que producimos. En Flickr, por ejemplo, Flickr es una red social de fotografía donde la gente, fotógrafos amateurs y profesionales comparten fotografías. Hay una posibilidad de licenciar, como yo licencié mi presentación, que es que digan que es mía, que la compartan igual, que no cobren por ella y que no hagan obras derivadas. Pero yo puedo restringir cualquiera de esos elementos. Yo puedo decir que de ninguna manera hagan una obra derivada de mi presentación, porque puede, sí, porque puede, digamos que desdibujarse lo que yo quería transmitir. ¿Listo? Entonces es supremamente importante entender que los funcionarios y la gente de las organizaciones, esto en las universidades es básico, y en las entidades públicas ni se diga, porque es que las universidades son fábricas de conocimiento. Todo lo que se produce debería ser copyleft en las universidades. Brasil ha adoptado un modelo de ese estilo, y si funcionan las universidades, es decir, engranando, haciendo este cóctel que vamos a elaborar ahorita, si alcanza el tiempo, digamos que este cóctel con el tema de la propiedad intelectual hace que aumente la cantidad de hits, o sea, de respuestas cuando hacen búsquedas en bases de datos sobre temas científicos y tecnológicos. O sea, eso es fundamental. Licenciar libre es dar la posibilidad de que más gente tenga acceso a lo que usted está produciendo. Claro, que no falta el que copia y pega, sin citar la fuente, porque copiar y pegar se puede desde cualquier punto de vista, siempre y cuando se cite la fuente. Utilizar para hacer obras derivadas una presentación, ese tipo de cosas digamos que se pueden hacer. ¿Listo? ¿Para qué vamos a hacer gestión del conocimiento? Aquí me faltó un slide, y es el para qué. ¿Para qué podemos hacer gestión del conocimiento? Para la mejora continua de las organizaciones, para la mejora continua de la familia, para la mejora continua de la universidad, para la mejora continua de los procesos de formación, de los procesos de educación. Eso sí que es importante, no perder de vista hacer investigación, desarrollo e innovación, I más D más I, para que todos ayuden a solucionar un problema, para que entre todos se construya una buena práctica, para que no vuelva a haber deslizamientos porque mucha gente está participando en procesos de captura de información, porque toda la gente está compartiendo cosas, porque si hay un trancón en una vía, a través de una red social se puede compartir que hay un trancón y ya tomo esa vía. O sea, ese tipo de cosas son construcción colectiva de conocimiento. ¿Cuánto tiempo dura el trancón? Bueno, entonces ahí empiezo a valorar otros elementos
que son, por ejemplo, la oportunidad, cuándo es, digamos que oportuna la información de ese conocimiento que se está construyendo, para diseñar productos o servicios. La gestión del conocimiento sirve para diseñar nuevos productos y servicios. ¿Basados en qué? Basados en mejores prácticas, basados en innovación, basados digamos, en la mejora continua, basados en la co-creación, en la creación de soluciones, digamos, colectivamente con el cliente. Para reducir las curvas de aprendizaje, que era lo que decía Cristian al comienzo, para que cuando hay un cargo y se quiere, por ejemplo, rotar o dar un relevo generacional, entonces se utilicen los mejores mecanismos de comunicación para que la gente no se demore tanto aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en procesos justamente de renovación generacional de las organizaciones, entonces usted hace que el gerente se reúna, no sé, contrata al nuevo gerente durante 3 meses y a los otros 3 meses se va. O sea, perdieron los 3 meses de capacitación y a los 3 meses el tipo se fue. Y eso pasa en la alta gerencia como en los cargos operativos. Pero el esfuerzo de enseñanza es el mismo, muy alto. Pero si diseño instrumentos de comunicación, infografías, videos, instructivos más interactivos, lo que hago es disminuir ese tiempo para que la gente ya tenga apropiado el conocimiento, digamos que inmediatamente va a arrancar. Entonces ese elemento no solo se vuelve económico, sino también, digamos, operativo. Documentar y compartir el conocimiento basado en la experiencia. Ese es uno de los elementos más interesantes de la gestión del conocimiento. Sí, digamos, uno de los por qué o de los para qué de la gestión del conocimiento, para documentar la experiencia. Entonces, tuvimos una experiencia con una empresa del sector de la educación. Ellos hacen consultoría en implementación de modelos educativos en las regiones del país. Y en un primer proyecto, pues pasaron por la dificultad de no saber qué transporte los llevaba más rápidamente, desde qué municipio podían coger el transporte para llegar a donde debían llegar a hacer la consultoría. ¿Cierto? El esfuerzo que se realizó durante el primer proyecto, pues es decir, costó lágrimas, sudor, mojadas y muchísima pérdida de tiempo. ¿Listo? En el segundo, porque habíamos construido un instrumento llamado como lecciones aprendidas, bitácoras, Wikimedia, o sea, wikis, blogs para los proyectos. Ya se sabía que para llegar a el difícil Cesar era más fácil, para el difícil Magdalena era más fácil llegar por Cesar que por Santa Marta. Entonces se ahorró, y lo que haremos es que la siguiente vez vamos a decir, no cojan la chalupa de la empresa tal, porque íbamos aumentando la experiencia y documentándola a través de foros, wikis, blogs, microblogs y de diferentes instrumentos de comunicación y documentación del conocimiento. Entonces yo hago un video de 5 segundos donde digo, no vayan a coger las chalupas de la empresa tal, porque no dan salvavidas. ¿Listo? Entonces la documentación de la experiencia, yo creo que es transversal. Todos debemos documentar la experiencia, porque si no, el conocimiento y esas cosas que nos pasan en el día a día son desvalidas en la medida en que no podemos replicarlas, en la medida en que no estemos. Solamente la persona que pasó por la experiencia sabe cómo llegar al lugar común. Aumentar los activos intangibles de las organizaciones. Los activos intangibles son una cuenta de los estados financieros que nos ayudan a subir el capital. O sea, eso de que dicen que Microsoft no vale más por los edificios que tiene, sino por el conocimiento que hay, ¿sí? Ese tipo de cosas, ese discurso de que el capital intelectual o los activos intangibles del balance de Microsoft
son mayores que los edificios y los activos físicos, está orientado a esto. Entonces, hay un esfuerzo involucrado de, por ejemplo, capacitar a los funcionarios, a los trabajadores de la organización. Ese esfuerzo se ve reflejado en la oportunidad de mejorar la capacidad operativa, o sea, capacito, mejoro. Ese capital intelectual o esos activos intangibles también son, por ejemplo, una patente. Esa patente me da la oportunidad de tener exclusividad sobre el diseño de alguna cosa hasta que los chinos se enteren. O el capital relacional, que es el equipo de trabajo o la organización tiene una muy buena relación con sus clientes, con su cliente externo. La experiencia, digamos, el capital humano y la formación de su capital humano, de las organizaciones, le dan la posibilidad de participar en licitaciones de alguna cosa. El capital tecnológico, es decir, esta empresa, a pesar de que se incendie el edificio, se mude, se inunde, pueden seguir, hay una garantía de continuidad de negocio porque está sistematizado a través de tecnologías de información. O sea, todo ese tipo de intangibles, porque es que no los podemos agarrar, se ven reflejados en el balance. Obviamente, cuando ya nos metamos de lleno, ya está trabajando en eso, cuando nos metamos de lleno, me hablo a Colombia como país, en la implementación de las normas internacionales contables, podremos, digamos que, disfrutar más. Obviamente, si yo me doy garra y digo es que mi gente está muy bien formada y le subo mucho a los activos intangibles, me toca pagar más renta al siguiente año. Lo importante es que esa cuenta de activos intangibles refleja la realidad de la capacidad para generar plata, de la capacidad para generar valor dentro de la organización. ¿Listo? Si no tengo en cuenta eso, es que tengo una gente súper talentosa, tengo una gente, digamos, muy formada, sistemas y todo, pero no lo incluyo ahí, digamos que estoy perdiendo la oportunidad de ser más atractivo desde el punto de vista de los... Entonces, es la gestión del conocimiento, es tener la cabeza llena de todas esas cosas. Entender lo de colaboración, entender la... nos estamos muy bien de tiempo. Entender los diferentes elementos que hay que tener en cuenta para preparar ese cóctel dentro de cada una de las organizaciones. Y yo, digamos que siempre aterrizo el tema de la gestión del conocimiento. Funciona para organizaciones, para la academia es fundamental. Si no se hace gestión del conocimiento en las academias, todo el conocimiento y toda la información que se documenta todo el tiempo es desvalida. Entonces vuelve la tesis ahí a la naquel. Ahí están, tenemos 20.000 tesis. O tiene un repositorio institucional, una biblioteca digital, biblioteca virtual, donde están almacenados una cantidad de documentos que seguramente el mismo número de usuarios consulta siempre cada año. Por decir algo, las tesis fueron consultadas 15.000 veces y al otro año van a ser otras 15.000 veces, cuando eso debería tener un crecimiento exponencial o un crecimiento, digamos que logarítmico. ¿Listo? Ese tipo de cosas son importantísimas a la hora de concebir nuestra estrategia de gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es una estrategia y lo primero que tenemos que definir de esa estrategia es el ¿para qué? No, es que yo necesito que aquí se documente cómo es que hacemos las cosas. Entonces, bueno, entonces nuestra estrategia va a estar enfocada a el ¿para qué? A la documentación del conocimiento y de la experiencia. Entonces construiremos instrumentos, bases de datos, sistemas de información, etcétera, etcétera, para entender ese elemento. ¿Listo? Si nuestro objetivo es aumentar los activos intangibles de la organización porque ya estamos certificados en calidad, tenemos todo súper organizado, pero queremos que los estados financieros mejoren,
Entonces nos vamos a ir a hacer un inventario de activos intangibles, a revisar la formación, las experiencias, a solidificar los vacíos que puedan tener los trabajadores de las organizaciones para que no tenga como pies cojos la organización como tal. Si el objetivo es la reducción de los tiempos de formación de los trabajadores para hacer disminuir la curva de aprendizaje, porque por ejemplo en un call center la rotación es es altísima. No tengo una estadística reciente, pero el nivel de rotación de los cargos de call center es altísimo, obviamente por el estrés que genera, porque hay cosas parecidas a la esclavitud y los call centers. Básicamente eso, el objetivo de entender el para qué nos dice el cómo automáticamente. Entonces, en la próxima hora, voy a tomar un poquito. En la próxima hora vamos a hacer un ejercicio práctico. Ese ejercicio práctico, digamos que va a estar orientado desde un instrumento que se llama Canvas. Es una metodología para diseñar modelos de negocio, pero sirve para todo. Eso, digamos que lo vamos a hacer ahorita. Me voy a tomar un poquito para no quedarme sin voz. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, insulto y protesta? Nada. Quisiera escucharlos un poco para saber de qué áreas vienen, de qué sectores, cuáles son los intereses, por qué vinieron a escuchar sobre gestión del conocimiento. No todos el tiempo que se pertenezco al área financiera, trabajo con la vivienda, pues me interesa mucho, relacionado con el sector financiero. Sí. Ok, sector financiero. Mismo también, tengo parte de las escuelas superiores de tecnología en el Instituto de Arqueología Médica, que tienen aquí en todo el que. Y básicamente un equipo que pues todo el mundo habla de gestión de conocimiento, de business intelligence, de big data y pues de otras cosas que no mencionaste durante la primera hora. Pero realmente es bueno tener como un punto de definir un norte que se llama de bajar o se llama de puntar cuando uno va a hacer una estrategia de gestión de conocimiento, cuando uno tiene de pronto algunos pilotos de algo de Big Data por un lado, por todos los datos. Exacto, y como teneríamos un punto común realmente quizás, pero todo eso que te pasa me parece súper interesante, que es una estrategia como gestión de conocimiento, es algo muy interesante, que básicamente es como despejar dudas sobre qué es lo que uno concibe en el knowledge, en el conocimiento con un gran conocimiento basado en el conocimiento de todos los soportes. Muy interesante. ¿Qué más? Dale. Bueno, mi nombre es Gina Cardoso y vengo de la Universidad Santo Tomás y como todas las universidades tenemos problemas graves para la gestión del conocimiento porque las universidades estamos fragmentadas en varias partes. Entonces hacemos investigación, tenemos academia, tenemos proyección social, tenemos como una gestión empresarial muy ligada a las empresas, pero todas trabajan de forma distinta. Entonces gestionar el conocimiento a nivel tan grande y que todo funcione como un sistema productivo es muy difícil. Entonces la idea es como capturar la mayor cantidad de información para comenzar a plantear una gestión de conocimiento que sea realmente productiva y que no sea simplemente el planteamiento de sistemas y sistemas de información que es de lo que estamos ya como saturados. Sí, claro. Excelente. ¿Qué más? Yo trabajo en consultoría de gestión humana, soy psicólogo y coach, y entonces pues uno de mis grandes intereses es justamente tratar de cómo incentivar esa transferencia del conocimiento de la organización, porque lo que mencionaba de la rotación de los call centers en realidad parece ser un tema también generacional, ¿no? Uy, sí. En realidad hoy en día la persona cuando entra a trabajar es decir, a esa persona hay que preguntarle cómo quiere trabajar para cautivarle y que permanezca un buen tiempo. Más tiempo, exactamente. Antes era, me permite trabajar acá, no, ahora es, no deja de contratarlo a usted, ahora es porque hoy en día detalles como que quiero trabajar cerca de la casa, cosas como esas.
Bueno, si lo acepto. ¿Quién más? Buenas tardes, mi nombre es Sandra González, venimos también de la Universidad Central, la biblioteca, y venimos también precisamente porque estamos en digamos, alinear estrategias para que nos permitan hacer mejoras dentro del marco de desarrollo de repositorios, sensores, y de gestión de conocimiento a través de Ok. ¿Quién más? Sí, Javier Soler de la Universidad de Andes y estoy en el grupo de investigación de la Biblioteca de San Garán y estoy acá para llevar el proyecto de ustedes a la biblioteca porque están realmente todavía en ceros. Aislados, ¿no? Sí, aislados, tema. porque tenemos un propósito de... Es difícil hablar así con lo que tú dices ahora, pero si no se hace un cambio generacional dentro de la biblioteca, vamos a perder la biblioteca. O sea, hay gente que yo acabo de recibir cargo como Chef Information Manager de la Ministerio de las TIC. Yo soy chef y me cuesta trabajo hacer un solo de eso allá porque la gente que se va a pensionar no lo quiere. No, para nada. Hay gente que no sabe que lleva 30 años en la biblioteca, todavía no sabe cómo se desencripta una PDF, no sabe cómo se maneja cero, no sabe qué es un YouTube, entonces yo vengo a tratar de empezar por lo primario. Exactamente. ¿Qué vengo a hacer eso? Gracias a ustedes. Muy interesante. No estoy planeando, o sea, me voy a No, está muy interesante. Vamos. Chévere. Muchas gracias. Yo estaba un poco en el tema de docencia, algo en investigación, y lo que tengo más son inquietudes. Porque estaba hablando de gestión de conocimiento, y yo siempre me he inquietado mucho por el sufijo de nuestras palabras en español que terminan en miento. No sé cuánto de lo que decimos saber es miento el conocer. No hay conocimiento y se quiere hacer gestión de conocimiento. ¿Quién más? Bueno, ya me tomé un poquito. Bueno, entonces, ahí están las fuentes de la mayoría de imágenes y algunas otras cosas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con el Canvas. Voy a cambiar de presentación. ¿Ese técnico es suyo? Sí, Sí. ¿Lo podemos tener? Sí, claro. Eso es lo que yo le decía. Es libre. Ok, creo que sería un gran comienzo. Me olvidó una cosa, pero ¿qué hacemos con los likes? Este es nuestro caso. No se ve muy bien, pero voy a buscar una imagen que sea más grandecita. En español, pero ya bien. Este Canvas sirve para todo. O sea, eso es una lista de cosas. Lo importante es que entendamos cómo están engranadas. Esto, digamos que en algunas experiencias de implementación hemos hecho modelos tridimensionales del Canvas para entender que
esto es lo que sostiene todo, y que si eso se cae, pues como una especie de ginga, si quito esa pieza, se cae todo. ¿Listo? Entonces vamos a entenderlo. Vamos a hacer un ejercicio rápido, les voy a contar una experiencia y luego sí, digamos que entramos a trabajarlo. Bien. La experiencia digamos, que les voy a contar es basada en el análisis de un archivo, de una unidad de información, archivo biblioteca, que es decir, es un repositorio de información para una compañía. Entonces empezamos a analizar cada uno de esos elementos del modelo, para entender el modelo de negocio de una dependencia por allá en el sótano de la compañía, que era el archivo de la organización. ¿Listo? Entonces ese ejercicio, digamos que fueron, yo creo que unas 3 sesiones de trabajo experiencial con personas de todas las áreas para ver qué entendían por los servicios de la oficina, del archivo como tal. Entonces empezamos a identificar partners, aliados. Entonces empezamos a identificar, a listar los aliados del archivo. Los aliados del archivo eran la oficina esta de organización y métodos, era la oficina, esos que son aliados de todo el mundo, porque tienen los procedimientos y tienen el conocimiento. ¿Listo? Esos partners básicos que identificamos allí fueron organización y métodos, encontramos allí la dirección financiera administrativa, el courier, que es un tercero, pero que es como una extensión, una prolongación de la oficina de gestión documental de esa entidad. El courier, que es la empresa de mensajería. ¿Quién más? Proveedores, listo, ya. Digamos que esos métodos era el partner más importante del juego, porque ya habían hecho un proceso de implementación, ya habían hecho procesos de sensibilización, la gente iba a las reuniones que ellos convocaban. Eso, digamos que fantásticamente ayudó a que el proceso se llevara a cabo. Identificamos actividades clave. Las actividades clave son las actividades que realiza la oficina como tal. Entonces yo recibo documentos, atiendo solicitudes, entrego documentos en préstamo, hago una serie de actividades. Pero ¿cuáles son las importantes? Las críticas. Que si yo no hago esas actividades, el negocio se cae. Responder solicitudes, derechos de petición, requerimientos de las autoridades de vigilancia. Estas actividades clave son las que hacen que se valore esa unidad de información. ¿Listo? Los recursos clave. Y aquí entran las personas, las tecnologías, los procesos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces identificamos que había una señora que tenía una memoria prodigiosa. Ella era el activo más importante del archivo, porque el archivo no está organizado, pero ella sabía cómo estaba. Total, si a la señora le da una gripa, hay un problema y sobre todo que toda la organización se vuelca a buscar los papeles que empiezan a pedir las autoridades. ¿Listo? Entonces identificamos esa persona clave, identificamos que deben mejorar algunas relaciones con el courier, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Cuáles son los costos de ese negocio que era el archivo y la unidad de gestión documental de la entidad? Entonces ahí están sumados el personal, la tecnología, la infraestructura, los servicios públicos, todo. Hay que escribir todos los elementos que sumen plata, que salgan. Plata que salga. ¿Listo? Luego nos fuimos para este lado y identificamos quiénes son los clientes. ¿Quiénes eran los clientes o la audiencia de los servicios de esa unidad de información? ¿Cierto? Entonces ya estaban segmentados, ¿no? Los de recursos humanos con las historias laborales eran los que más acudían a consultar cosas con ese tema de colpensiones y las liquidaciones y eso. Entonces esos que había solicitudes
de recursos humanos para dar respuesta a derechos de petición. También estaban los de contabilidad y tesorería y esas cosas, para saber si habían pagado, si habían contabilizado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Identificamos cuáles eran las relaciones clave con los clientes. ¿Cuál era el hit? O sea, ¿qué es lo que hace que nuestra actividad de valor genere una relación de amor con el cliente? La oportunidad del negocio, la oportunidad de la información. Oportunidad significa que sea oportuna, que sea en el momento que yo la necesito y no cuando ya para qué. ¿Listo? Entonces, identificamos una serie de elementos que hacían que nuestro trabajo o el trabajo de la unidad, nosotros somos, digamos, nos hacíamos parte de la unidad para entender qué era lo que estaba, digamos, ocurriendo. ¿Listo? Y qué canales de comunicación, qué canales de distribución, patinador, courier, que si estaba, por ejemplo, en una bodega afuera, y eso fue lo que una de las decisiones que se tomó es que se cambiaba de depósito de los documentos viejos, que es el archivo histórico, y se traían a la organización porque tenían un valor que no se había tenido en cuenta. ¿Listo? Y algo que se llama revenue, que es cómo eso se vuelve ingresos. O sea, cómo, por ejemplo, desde las bibliotecas, que yo catalogue un libro puede servir para otros ahorrar costos, o si se contrata colectivamente la catalogación. De esos modelos se habla desde hace décadas. O sea, en los años 60 se hablaba de catalogación colectiva, y eso que no se producía el volumen de información que se produce ahora. Entonces, ¿cómo reduzco costos? O sea, ¿cómo aumento, cómo hago que la utilidad sea mejor del negocio? Es decir, ¿cómo costos y utilidad? Es decir, ¿cómo disminuyo los costos para que haya más plata para, por ejemplo, contratar a alguien más que haga que el servicio sea más oportuno, que es nuestra actividad clave? O sea, ¿cómo una cosa repercute inmediatamente con el resto del modelo de negocio? Esto, como les digo, esto lo podemos hacer. Aquí yo hice un cajas para la familia, de la familia, todavía está en proceso, pero digamos que el ejercicio es similar al tema. ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Quién sostiene esto? ¿Quién sostiene lo otro? Digamos que el espíritu de lo que estoy diciendo es que eso sirve para cualquier cosa, no solo para el trabajo y digamos, el desempeño en la universidad o en el tema. ¿Listo? Entonces, identificando cómo mejoramos el uso de los recursos, impactamos el servicio y mejoramos nuestras relaciones con el cliente. Incluso podemos crear nuevos servicios cuando ya tenemos recursos y ya, es decir, ya es exitoso nuestro negocio. Podemos pensar en innovar y desarrollar servicios. ¿Listo? Entonces, esto no lo graben, pausen. Por ejemplo, Transmilenio tiene un problema, y es que pues, están pensando en cómo llenar de publicidad los buses, pero el core, la actividad clave, la oferta de valor, digamos, no está fuertemente definida. ¿Listo? Pues, si llegamos de valla, entonces hay mejor revenue, pero sigue siendo malo el servicio. Entonces hay que hacerles un canvas a ellos. ¿Listo? La oferta de valor, la oferta de valor es lo que yo le prometo al cliente que va a recibir, y es lo que engancha las actividades clave con el amor y la relación con el cliente como tal. Entonces, si al usuario le sirve que le envíen por correo electrónico el documento en vez de él bajar o esperar que el patinador haga el recorrido y le lleve el documento, etcétera, etcétera, pues es decir, hay que diseñar un mecanismo que haga que sea eficiente. Se ahorran lo del patinador y se ahorran lo del tiempo. Se vuelve más oportuno el servicio. Identificar si debo cambiar de canales. Eso fue de las cosas que se identificaron. Y que si
el proveedor de un servicio no es oportuno, no cumple con la oferta, pues debe cambiarse, sin miedo, sin lío. ¿Listo? Entonces, evaluemos desde esta misma perspectiva que les acabo de contar. Bueno, ahora les cuento qué resultó de esto. Identificamos esa serie de cosas y logramos mejorar el revenue de esa unidad funcional, digamos, de la oficina de archivo, lo suficiente para que contrataran 2 personas, o sea, y fue, digamos, a través de la implementación de tecnologías y cambios de procedimientos. Entonces, las bolitas acá, ¿no? Gente, procesos y tecnologías. Y todo surgió a partir de un proceso de innovación abierta. Yo creo que últimamente ustedes han escuchado bastante el concepto de innovación abierta. Innovación abierta, Open Innovation, co-creación, ese tipo de cosas es convocar a las personas, convocar a la comunidad, a la sociedad, para que aporten mejores posibles soluciones, ideas sobre cómo mejorar algo. Eso debería ser también hacer una convocatoria de innovación abierta. Cuando la gente se vuelve partícipe de la transformación, cuando dice yo aporté, cuida muchísimo eso. O sea, es que yo soy dueño de esto, no me lo haga la fila, o sea, no deje salir. Yo dije que quería dejar salir. O sea, ese tipo de cosas hacen que la gente se apropie y se haga, digamos, un proceso de empoderamiento. El empoderamiento es el engagement, o sea, el compromiso que adquiere la gente porque siente que es propio lo que está aquí. Si lo aterrizamos a un ejemplo de la biblioteca digital o del repositorio institucional, es decir, en Brasil, y esto lo hicieron en básica primaria, no había para los libros, porque ellos también tienen su tercer mundo a pesar de ser del BRIC. ¿Sí? Ellos también tienen su submundo, ¿ya? y su escasez de recursos. Entonces no había plata para los libros de los estudiantes. ¿Qué hicieron? Editaron el libro de texto ellos mismos, generaron los contenidos para el libro de texto, desarrollaron todas las unidades y lo que iba quedando eran aportes de los mismos estudiantes de básica primaria para que el libro de texto que sirviera para los siguientes estudiantes del mismo grado pues fuera el mismo y se fuera haciendo, digamos, que un proceso de gestión del conocimiento. ¿Ya? Y es una gestión editorial, gestión del conocimiento. Luego vendieron a otras escuelas el libro de texto y el hermanito del niño que venía, digamos, que iba a cursar el curso, que ya es que mi hermano es autor de este libro, y entonces estudiaba con mucho más interés las materias. Eso es gestión del conocimiento. Y no fue que, es decir, utilizaban la plata que tenían de reprografía para cosas, para hacer los libros. Y ellos mismos cosieron los libros, buscaron en internet cómo se hacía el proceso digamos, de empastado de los libros. O sea, ese tipo de cosas aterrizadas al modelo de repositorio institucional, que es a donde van a caer todos los documentos, resultados de investigaciones, tesis, etcétera, etcétera. Es hacer que sea interactivo. Y más en las universidades más posible. Cuando son repositorios abiertos, pues es decir, cualquiera descarga, no se sabe qué hizo con eso, si hizo investigación, si lo leyó, si no lo leyó. El objetivo sería que, por ejemplo, usted descarga un documento y debe hacer algo. Haga un comentario, haga un like, colóquelo como favorito, colóquelo como o incluso, que sería la mejor opción, denos el resultado de su lectura. Ay, eso no importa si está mal, o sea, no importa si el contenido del documento no es para un premio Nobel, no importa. Lo importante es que sea partícipe de ese repositorio institucional. Entonces se hace la convocatoria abierta, pero se debe ganar con todo el modelo, digamos, de comunicación,
de derecho de autor, y engranarlo con, digamos, con toda la estrategia de gestión del conocimiento. ¿Listo? Entonces, me gustaría un voluntario, puede ser del sector financiero, no sé. o tú, dale. Hacemos un pequeño, digamos, un prediagnóstico del tema. Bien, ¿tú, Camilo? Sí, sí. Ok, Camilo. Vamos a hacer como un listado de chequeo. Un checklist de cositas que le vamos a preguntar para entender cuál es la necesidad y cómo debemos abordar esa gestión del conocimiento para la clínica Barraquer. ¿Cómo se llama? Escuela. La escuela. Sí, tiene una unidad. Hay varias unidades, entonces. Sí, es la escuela. Tiene una unidad de negocio que es la parte de formación. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la gestión del conocimiento? Para esa unidad en particular. Correcto. Yo creo que lo que decimos es como generar sostenibilidad. Sostenibilidad. Entonces empezamos a enfocarnos acá, obviamente basados en cuáles son nuestros costos, cuáles son nuestras actividades. ¿Quiénes son los partners? ¿Quiénes son digamos que en temas de gestión de calidad hablamos de los actores interesados? ¿Quiénes son los interesados en el negocio? Bueno, accionistas, estudiantes, dueños, pues, también el sector médico. ¿Me ayudan tomando nota, por favor? Sí, dale, gracias. Entonces, los partners clave o las personas clave, en este caso, son externos, que son los estudiantes, son externos, que son los accionistas. ¿Son externos o son internos también? Lo que pasa es que son clientes, como son clientes, exactamente, los vamos a poner por aquí también. Entonces, ellos son los inversores, realmente los que sostienen el business. ¿Listo? Son los clientes. ¿Listo? Entonces tenemos docentes, investigadores. O sea, ¿qué más hace Pues digamos, como tal, la estructura de la escuela, los residentes son los que estudian el año residencia. Okay. Y luego terminan su año de medicina. Entonces, son residentes, correcto. Residentes. ¿De qué universidades? De diferentes universidades, digamos, tenemos un porcentaje de internacionalización como del 60%. Hay más internacionales que nacionales, porque las clínicas se colocan más a nivel internacional. Entonces, obviamente, porque tienen unos puntos relevantes interesantes para quien estudia oftalmología. Claro. Entonces, digamos que tanto nuestros clientes como los que pagan, pero es que acá pasa una cosa particularmente interesante, y es que nosotros no cobramos la residencia, es la única residencia que no se cobra, además a una beca. Entonces, por eso es más interesante. Claro. Listo. Listo, ya identificamos los partners, que son las personas interesadas en que eso funcione, que el negocio funcione. Los estudiantes, docentes, los accionistas. Accionistas. Los accionistas son los residentes. Sí, claro, los accionistas. Y Cualquier socio que querría que su negocio funcionara, ¿no? pero lo interesante es que ellos no reciben acciones. O sea, no Sí, no, la verdad es que es sostenible. es sostenible, o sea, buscamos que sea sostenible, correcto. Interesante. Listo. ¿Cuáles son las actividades clave? Hay formación, hay investigación y hay, bueno, de hecho, hoy en día la investigación es una actividad clave. La formación va de la mano con la investigación, pero también hay una cosa que es la experiencia, porque bueno, cuando uno tiene una profesión como médico, hay diferentes, digamos, especialidades. La experiencia hace que la especialidad tenga mayor grado de profundidad. O sea, lo que quiere decir es que se compara un oftalmólogo, digamos, para que pueda ser oftalmólogo, tiene que probar en un ojo, ¿cierto? O sea, pues porque para poder hacer una incisión en un ojo hay que tener un proceso. Entonces, dentro de nuestro contenido programático, la estructura de la formación de un residente, tiene que pasar unas cosas antes de que opere un ser humano, aunque ya sea un médico o cirujano, por un título. Sí, bueno, el especialista. Digamos que las actividades claves son la experiencia, o sea, que van identificadas dentro del proceso de formación, o bueno, digamos, en el proceso de formación, la investigación. La investigación y la administración, porque surgen también otras cosas interesantes ahí. Bien, ¿cuáles son los recursos clave?
que tenemos nosotros hoy en día. Sí. Bueno, tenemos un centro, un repositorio de imágenes de enfermedades no diagnosticadas en literatura. O sea, Repositorio de imágenes. se llama imágenes diagnósticas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es imágenes diagnósticas? Entonces, una persona llega con una enfermedad clínica especial, entonces, digamos, una enfermedad que nunca el médico ha visto. Entonces, depende, hay médicos, ahí está, y hay residentes. Entonces, el staff, que es el grado más alto del médico, porque es el médico que toda la vida ha estado en la clínica, que enseña, y pues si él manda una imagen diagnóstica, que es el que no se ha visto, y pues son, en general ellos son quienes escriben los libros. Claro. Esas enfermedades son importantes. Entonces, ¿De enfermedades? ¿Dijiste que de la enfermedad? ¿De qué tipo de enfermedades? enfermedades son cosas particularmente de los ojos y pues el rostro, obviamente, porque pues los ojos, realmente los ojos tienen que ver con todo el cuerpo. Pues todos los órganos tienen que ver con todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay casos rarísimos como una uña hinchada que tiene que ver con el cuerpo, pero pues puede crear un glaucoma en el ojo. Obviamente no soy médico, pero eso fue incluso claro. Háganle bola a los dolores de uña. Porque es muy importante para nosotros como escuela, es importante, es un recurso claro, porque son imágenes que no todo el mundo tiene y que pueden convertirse en una gestión del conocimiento. Obviamente, una fuente de ingreso. Claro. Aparte de eso, Tenemos tenemos una biblioteca especializada en oftalmología, que pues digamos que es de las más grandes en América Latina y pues casi que especializada en oftalmología. Oftalmología y optometría, porque es que los Sí, son las dos, oftalmólogos sí, claro. tienen que tener un compañero, un partner, entonces acá hay una colaboración. Digamos que eso es muy claro desde el fundador. Sí, claro. O sea, es un científico. Zapatero a tus zapatos. El fundador de la clínica, digamos, el profesor Barker fue un hombre muy visionario en ese sentido. Y digamos lo que hace el optómetra es decirle cómo medirlo físicamente qué pasa en el ojo y el oftalmólogo le dice médicamente qué es lo que está pasando con ese análisis que hizo. Creo que entonces, pues, el recurso clave es la biblioteca. La biblioteca tiene revistas número 1 de ediciones de journals de glaucoma, journal de oftalmología, journal de optometría, o sea, especializada, y tiene las versiones número 1. Hoy en día estamos migrando a tenerlas también en digital, pero en digital están desde 1995. Solo un billete, ¿no? De hecho digital no es barato, ¿no? Harvard tiene un proyecto para hacer eso en América Latina, que es como gestionar las bases de datos, o sea, documentar las bases de datos de todas las bibliotecas. Y es un proyecto muy interesante que manejarlo, pero pues colgarse sí, claro. es un poco lento. Sí, porque es que además que el recurso humano es poco. Biblioteca, repositorio de imágenes diagnósticas. Es un quiroscopio también. ¿Qué es? El quiroscopio es donde el residente, dentro de su proceso de formación, va y mira cómo el cirujano hace la cirugía y le pregunta. Entonces, se da cuenta que están en cirugía, se han visto las películas.